Muchas gracias, don Humberto. Muy buenas tardes a todos. Les traigo muchos saludos desde el sur, desde Quirihue, donde estuvimos con mi esposa, mi hija, la semana pasada. Fue un momento muy gratificante estar con Bertita después de tanto tiempo. Nosotros tenemos una relación con ella muy afectuosa de muchos años, también se acuerdan de don Juan también, nosotros éramos muy amigos. Entonces muy grato estar con ellos, poder compartir, poder darle un poco de aliento y también recibir esa fuerza, esa que ellos tienen, que van siguiendo este camino. Ángeles entre nosotros. El título de este mensaje también podría presentarse como una pregunta. ¿Hay ángeles entre nosotros? ¿Cree usted que los ángeles existen? ¿Qué funciones cree que ellos realizan aquí en la tierra y en el cielo? ¿Para qué fueron creados los ángeles? A través de los tiempos, el tema de los ángeles ha sido uno de los más fascinantes que ha habido. Ha sido motivo de estudios y es un tema, yo diría que muy atractivo para analizar. Hoy quisiera hacer una pequeña reflexión sobre estos seres espirituales y aclarar algunos errores que cometen las personas al referirse a ellos. ¿Saben ustedes que en la Biblia aparece más de 300 veces mencionados los ángeles? Hoy día solo vamos a tocar algunos. Veamos primero de dónde viene este nombre, ángel. Buscando en el diccionario griego, la palabra es ángelo y significa mensajero. El griego no se escribe igual que el español, tiene otra, pero la pronunciación parece que es así, ángelo. Y en el hebreo, la palabra es malak o malash, que significa embajador, enviado, mediador, mensajero, delegado. Entonces, podemos decir que ¿qué es lo que es un ángel? Es un ser inmaterial o espiritual, creado por Dios, y cuyo deber principal es asistir y servir a Dios, ejecutando sus juicios y sirviendo a sus fieles, a su pueblo, como mensajeros o enviados. Veamos algunas características que ellos tienen, que yo creo que es importante destacar. Lo primero es que son seres creados. Vayamos por favor al libro de Colosenses, a la carta, Colosenses. Al capítulo 1, versículo 16. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a estos seres? Versículo 16. Nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, está refiriendo a Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles, las cosas que se pueden ver con nuestros ojos y otras que no se pueden ver, y esto incluye también a los ángeles. Otra escritura que nos habla de la creación de los ángeles, o que los ángeles fueron creados por Dios, es Nehemías, en el capítulo 9, en el versículo 6. Nehemías 9, 6, que nos dice, tú solo eres el Eterno,
tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aquí el ejército se está refiriendo a los ángeles, y dice, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Los ángeles son seres creados y no son eternos. No han vivido siempre. En algún momento, hace mucho, mucho tiempo, Dios los creó. Mucho antes de crear al ser humano. Mucho antes de la creación de la tierra. Ellos han existido hace millones de años. En el libro de Job se menciona que ellos estaban presentes cuando Dios creaba la tierra. Vayamos por favor al libro de Job, al capítulo 38, versículo 3. Job 38, versículo 3. Que dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y en el versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Estaban ahí todos presentes. En la Nueva Versión Internacional es más explícita y dice en el versículo 6, ¿sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Y en el 7 dice, mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Los ángeles tienen emociones, cantaban, se regocijaban cuando Dios fundaba las bases de la tierra. En Salmos, en el capítulo 148, en el versículo 2, vamos a citar harta escritura hoy día, así que no se van a poder quedar dormidos. Salmos 148, versículo 2, dice, alabadle vosotros, todos sus ángeles, alabadle vosotros, todos sus ejércitos. En el versículo 3, alabadle sol y luna, alabadle vosotras, todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre del Eterno, porque Él mandó y fueron creados. Los ángeles tienen también muchas características, como veíamos antes que cantaban, se regocijaban. También ellos son inmortales. Si son creados, sí, pero son inmortales. En Lucas, en el capítulo 20, en el versículo 36, nos dice, porque no pueden ya más morir, refiriéndose a los resucitados, pues dice, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Los ángeles también son santos. En Mateo 25, 31, nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y todos los santos, dice, ángeles con él. Ellos son poderosos también. En Salmos 103, en el versículo 20, leemos, dice, bendecid al Eterno, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ellos son obedientes, obedeciendo a la voz, ejecutan la palabra de Dios, lo que Dios les indica que deben de hacer. Además, ellos son mansos, tienen esa cualidad que es tan difícil de lograr, ¿no es cierto? Y que nosotros tratamos y luchamos contra eso.
En la carta de Judas, en el versículo 9, nos dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, aquí el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Estaban en una lucha, sino que dijo: el Señor te reprenda. Además, ellos no se casan, no tienen hijos. En Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 30, dice: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, refiriéndose a los que están resucitados y han sido transformados. Dice: sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y hay otras características, son invisibles, no se ven, son obedientes a las órdenes de Dios. Ellos poseen emociones, leíamos ahí cómo cantaban, cómo ellos gritaban de alegría. Son sabios, pues llevan tantos años, conocen muy bien la palabra de Dios y están organizados en rango. Ustedes saben que hay arcángeles, querubines, serafines, ¿no es cierto? Y los ángeles están ordenados por legiones, por huestes. Ahora, ¿cuántos creen ustedes que serán los ángeles? Hay varias escrituras que nos dan una idea de la gran cantidad de los ángeles. Por ejemplo, ellos estaban, un grupo de ellos estaban cuando Dios le entregaba las tablas de la ley a Moisés. Y esto está en Deuteronomio 33:1. Vamos ahí a ver si... Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: el Eterno vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Estaban presentes también cuando Dios entregaba la ley a Moisés. Y en Salmo 68, en el versículo 17, también David se refiere a esta situación y dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares, millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Millares de millares. En Daniel, en el libro de Daniel 7, en el versículo 9, dice aquí en visión, Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. También en Apocalipsis se menciona la gran cantidad de ángeles que están alrededor del trono de Dios y que los veremos cuando seamos transformados a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor ahí a Apocalipsis. Este tema uno lo puede hablar, lo puede conversar, pero hay que estarlo mirando en la Biblia, porque esta es la fuente por la cual nosotros nos nutrimos, por la cual nosotros aprendemos y vemos que realmente tenemos que darle el significado que corresponde. En Apocalipsis 5, en el versículo 11, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eran millones de millones. Otra de las características o de las funciones que realizan los ángeles es que ellos también sirven a las necesidades de la humanidad y al pueblo de Dios de una manera física. Vayamos por favor a la carta a Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Yo creo que a los jóvenes también les interesa este tema, ¿eh? Hebreos 1:14. Partamos del 13, dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? En el versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El pueblo de Dios. Ellos están al servicio del pueblo de Dios. Ellos se presentan de diferentes maneras. También se pueden materializar, ¿no es cierto? Y actúan enviados por Dios en nuestro favor. ¿Usted ha tenido alguna experiencia que lo haga suponer que intervino algún ángel? Muchos de nosotros podemos contar historias que nos han sucedido, de ayudas milagrosas, situaciones salvadas de situaciones difíciles, protección adecuada en momentos de angustia. Yo personalmente guardo un hermoso recuerdo de una situación que me sucedió hace algún tiempo y que me hace que fui ayudado, me hace suponer que fui ayudado por una persona que probablemente puede haber sido un ángel. Eso no lo sé. A lo mejor en un futuro lo puedo averiguar, cuando seamos transformados, en el milenio, cuando nos encontremos con ellos y podamos verlos realmente, porque nosotros también seremos espirituales. En esa ocasión, ya de noche, me dirigía desde mi trabajo a mi casa, conduciendo mi auto, y que habíamos comprado hacía poco tiempo. Iba por la carretera Panamericana, más o menos a esta altura, fíjense. Y de pronto, sin ninguna explicación, el auto se detuvo. Las luces prendidas, motor cero. Y quedé botado en medio de la carretera Panamericana. Ustedes saben la velocidad con que van los vehículos. No, apenas quedé detenido, atrás para otro vehículo. Yo le hacía que siguiera, porque yo estaba en pana, ¿no es cierto? Y puse mi intermitente, y se baja una persona del vehículo de atrás y se acerca hacia mí. Imagínense, pues yo, asustadísimo. Y me pregunta, una persona bastante robusta, y me dice: ¿qué pasó? Entonces le expliqué yo, porque el auto se había detenido, me revisó el auto él, dijo: tiene benzina, sí, todo, no hay problema. Y me dice: ¿sabe qué? En realidad el auto tiene algún problema en el motor, va a tener que llevarlo a alguna bomba estas de benzina, alguna estación de servicio, y pedir que ahí le ayuden las personas que están ahí. Sí, le dije yo: pero ¿cómo lo va a llevar? No, me dice: no se preocupen, yo ando en una grúa. Sí, yo lo puedo llevar. Y al fijarme bien en él andaba con un atuendo de carabinero, o sea, no el uniforme, sino que con ropa de trabajo de carabinero. Y la grúa era de los carabineros. Entonces le dije: esta es una grúa de una institución y todo. No, me dijo: no se preocupe, si nosotros aquí estamos para ayudar a las personas que pasan situaciones como usted.
Bueno, me llevó a la estación de servicio. Los bomberos vieron que el vehículo no tenía arreglo, entonces dije, voy a tener que dejarlo acá. Le agradecí su amabilidad y me dice, pero ¿y mañana cómo lo va a llevar al taller, pues, a la empresa donde yo había comprado el auto? Y le digo, yo no sé, pues voy a ver, a contratar a alguien. Me dijo, pero yo lo puedo llevar. Sí, pero mañana, le dije yo. Sí, me dijo, no se preocupe, ¿a qué hora podemos estar acá? Bueno, a las 9, yo nunca llego tan temprano. Ya me dijo, a las 9 nos juntamos aquí mismo. ¿Y cómo se va a ir a su casa? Bueno, le dije, ya era casi medianoche, pues se había pasado harto tiempo. Y él me encaminó y me dejó a donde yo pudiera tomar una buena movilización para llegar bien a mi casa. Al otro día ¿sabes? Yo siempre estuve como medio choqueado en todo este periodo. Y al otro día yo llegué, pensé que no lo iba a encontrar, por supuesto. Y él estaba ahí, esperándome. Tomó el vehículo, me lo llevó hasta la estación donde lo tenían que arreglar, y después me dijo, ¿para dónde va? No, yo voy a trabajar. Lo voy a dejar. Y me fue a dejar un carabinero. O sea, uno puede pensar que eso va a ser así. Es raro, ¿no es cierto? Y bueno, yo le ofrecí darle algún dinero, me dijo, si no se preocupe, no me dé nada. Bueno, igual yo le di una pequeña propina, pero como les digo, yo andaba totalmente choqueado. Llegué a mi trabajo, no lo voy a creer. Y bueno, nunca más lo he visto, yo le pasé una tarjeta mía por si alguna vez necesitaba algo y todo, pero nunca más. Entonces, yo no sé si realmente era un ángel, eso no lo puedo decir, o una persona de buena voluntad. Pero lo que sí sé es que Dios envió una persona o alguien para que me ayudara en un momento en que yo me sentía afligido. Yo sé que muchos de ustedes tienen historias como esta. Y uno se emociona cuando escucha estas cosas. Yo todas las mañanas en mis oraciones pido a Dios por la protección para mi familia, para mí, para su iglesia, para nuestros líderes. Vivimos en un mundo de mucha violencia y delincuencia. El peligro a veces está a la vuelta de la esquina. A veces nos descuidamos nosotros, descuidamos nuestras cosas, vamos en un metro, en una micro, y no hacemos la previsión de guardar bien nuestras cosas. Y a veces Dios envía un ángel, y que nosotros a veces sin darnos cuenta nos está ayudando y nos está protegiendo. Yo creo que muchas veces los ángeles han intervenido en nuestras vidas y no nos hemos dado ni cuenta. En la Biblia hay pasajes en donde Dios ha enviado a sus ángeles para que ayuden o que sirvan a su pueblo. Quisiera que leyéramos algunos. Sí, parece que me queda tiempo todavía. Vayamos por favor a Primera de Reyes, en el capítulo 19. En el versículo 1, esto es la historia de Elías, cuando está siendo atacado, ¿se acuerdan? Buscado por Jezabel, y él huyó para salvar su vida al desierto. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo iba a degollar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose bajo el enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate,
come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Eterno la segunda vez lo tocó, y diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches a Horeb, el monte de Dios. Los ángeles están ahí para ayudar. Se deben acordar ustedes de Daniel, cuando lo enviaron a la fosa esa de los leones, ¿se acuerdan? Eso está en Daniel en el capítulo 6, en el versículo 21. Dice el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. En el versículo 22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Imagínense esa protección tan grande, él iba a morir ahí, devorado por los leones. Hay otro hecho que se cuenta en Hechos 12, cuando el apóstol Pedro estuvo en la cárcel. Vayamos ahí a Hechos 12, en el capítulo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Puse esta parte aquí importante, la iglesia está orando por su pastor, por Pedro. Y cuando Herodes, en el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, para que no se pudiera arrancar por ningún lado. Y en el versículo 7 dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo, y le dijo, envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, pensaba que estaba durmiendo. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Así como ahora las puertas de uno se acerca y se abren solas, así ha sido la sensación. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Así son hechos que uno puede ir leyendo y que son historias tan fantásticas. Mencionemos ahora a David, por ejemplo, en Salmos 91. Estas son algunas de las escrituras, nomás que estamos viendo donde Dios habla de sus ángeles. Y estamos hablando de los ángeles que ayudan a Dios. No estamos hablando del otro lado. ¿Ah? De los ángeles caídos. Porque eso es un tema bastante más amplio. Salmo 91, 9. Porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Amorosos, ¿no es cierto?, para protegernos. Nosotros tenemos que confiar siempre en que Dios nos va a enviar su protección. Él está cuidando a su pueblo.
Ahora quisiera hacerle una pregunta que mucha gente en el mundo utiliza. ¿Quiere decir todo esto que Dios nos manda ángeles, que todos tenemos un ángel guardián, un ángel protector? ¿Existe realmente el ángel de la guarda? Me acuerdo cuando yo era pequeño, mi madre me enseñó a rezar todas las noches a mi ángel de la guarda. Y todavía uno tiene en la mente toda esa repetición. Y hoy en día todavía la Iglesia Católica enseña eso, de que hay que rendirle honor a los ángeles. Pero la Biblia, por eso que hemos leído bastantes partes de la Biblia, en ninguna parte dice que hay un ángel de la guarda o que cuando uno nace hay un ángel que se le asigna y ese va a estar con uno hasta la muerte. Eso no dice. Lo que la Biblia dice que los ángeles hacen guardias y protegen al pueblo de Dios, pero cuando Dios así lo establece. No debemos pensar que debemos alabar a los ángeles o a su labor, porque es Dios quien provee lo que necesitamos. Las personas han ido poco a poco creando este culto errado a los ángeles y lo representan en figuritas con 2 alas, ¿no es cierto?, con anillos en la cabeza, le prenden velas y lo adoran como si fueran dioses. Algunos creen también que las personas cuando mueren se convierten en ángeles y en seres protectores y milagrosos. Y esto contraviene directamente el primer mandamiento que Dios entregó a su pueblo en el monte Sinaí, cuando dijo en Éxodo 20, en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y en el versículo 5 dice, y no te inclinarás ante ellas, ni la honrarás, porque yo soy el Eterno, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. En Apocalipsis 22 hay una situación muy especial. Vayamos por favor ahí, Apocalipsis 22. Esto le sucede al apóstol Juan, que también fue corregido por esta situación. En el capítulo 22, el versículo 6, y me dijo, dice, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto está casi al final de Apocalipsis. Versículo 7, así, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el versículo 8 dice, yo Juan, soy el que yo vi estas cosas, y después que la hube visto y oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Eso es carnal. Él vio todo el gran poder que tenía ese ser que le estaba mostrando todo, y claro, trató de rendirle culto. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora, le dice, a Dios. El apóstol Pablo, fíjense que se preocupa de esta situación, porque uno piensa que a lo mejor es la gente de afuera la que están pensando estas cosas. Él los exhorta en una carta a Colosenses, y estaba buscando aquí en el compendio, en el manual Henry Halley, que sale un comentario antes de iniciar el libro de Colosenses. Y dice, motivo y fecha de la epístola, dice, Pablo estaba preso en Roma en el año 61 y 63 después de Cristo. Había escrito una carta anterior acerca de Marcos. Mientras tanto, Epafras, uno de los colosenses, había venido a Roma con la noticia. Si alguien fue a visitar al apóstol Pablo y le dice de que se introducía en la iglesia una herejía peligrosa.
¿Y cuál era la herejía colosense? Parece haber sido, dice aquí el comentario, una mezcolanza de las religiones griegas, judías y orientales, una especie de culto del alto pensamiento que se preciaba en su filosofía y exigía la adoración de ángeles como intermediarios entre Dios y los hombres. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta, porque en la iglesia se había introducido una teoría o un pensamiento filosófico que no era verdad y que hasta el día de hoy permanece. Vayamos por favor al libro de Colosenses, al capítulo 2. Veamos esta situación ahí. Capítulo 2, versículo 8. Mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en el versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto, vanamente, hinchados por su propia mente carnal. Pura ideologías. Debemos adorar y honrar a Dios y no a los ángeles. ¿Sabe que por eso ellos tampoco se manifiestan físicamente? Porque tampoco dicen, yo hice esto, yo hice esto otro. Porque si apareciera un ángel a mí, yo lo salvé cuando usted se lo había atropellado a un amigo, yo lo tomé. ¿Qué pensaríamos nosotros? Que hay que rendirle culto. Los ángeles son seres creados por Dios como mensajeros y también forman parte de su ejército espiritual. Están para servir a Dios, para alabarlo, para adorarlo y también para servir al pueblo de Dios. Entonces podemos decir confiadamente, sí, los ángeles están entre nosotros. La Biblia nos dice que es así, que ese mundo espiritual existe, que es una presencia real en la ayuda que Dios nos da, que participan en el plan que Dios tiene preparado para toda la humanidad. Si en este momento, hipotéticamente, Dios nos diera la posibilidad y se abrieran nuestros ojos, podríamos ver que hay gran cantidad de ellos en medio de nosotros. No sé, ¿se acuerdan? Hay una escritura que grafica muy bien esto. Vayamos por favor a Segunda Reyes, al capítulo 6, al versículo 14. Esta es la situación que pasó a Eliseo, ¿se acuerdan? Y a su siervo dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. El versículo 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el versículo 17 dice, lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Eterno, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Eterno abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Queridos hermanos, debemos estar conscientes de que Dios nos cuida y protege, y cuando sea necesario enviará a sus ángeles para ayudarnos y protegernos. Sabemos que ellos están en medio de nosotros, que son seres espirituales, muy poderosos, y que fueron creados por Dios para servirle a Él y a nosotros. Cuando nosotros nos dirigimos a celebrar la fiesta al Eterno, vamos a la fiesta de tabernáculo, Dios envía a sus ángeles para que protejan ese lugar, para que nuestros hijos no pasen problemas, estén resguardados. Yo creo que aquí también lo hacen, nuestros hijos también están protegidos.
y muchas veces, sin que nosotros lo sepamos, han intervenido en nuestras vidas. Debemos dar gracias a Dios por esta protección. Debemos estar siempre pidiendo que Él envíe a sus ángeles a cuidarnos. Y no nos olvidemos que algún día, si calificamos y llegamos hasta el final, llegamos a la meta, podremos estar gobernando junto a Jesucristo. Y ellos nos estarán ayudando a nosotros en esa misión de educar al mundo, en ese maravilloso mundo futuro que esperamos todos con mucha ansia que se haga pronto realidad. Muy buenas tardes a todos.